Un cordial saludo. Extenderemos una breve presentación sobre la teoría de las obligaciones como cumplimiento de la asignatura de Derecho Civil 2 del programa a distancia de Derecho de la UNEYES. Durante esta breve presentación, el contenido se refiere a las obligaciones como tema principal en el Código Civil, específicamente sobre la legítima defensa y necesidad sobre la defensa, la dificultad en el cumplimiento de las obligaciones, el tema de la excesiva onerosidad con respecto al incumplimiento de las obligaciones y la responsabilidad por hecho ajeno en referencia de las obligaciones. Cabe destacar que inicialmente al hablar de las obligaciones se refieren a actos que se derivan de hechos que podemos cometer o realizar durante un evento cualquiera en nuestra cotidianidad. Con respecto a la legítima defensa y el estado de la necesidad, nuestro Código venezolano vigente establece en su artículo 1188 que no es responsable el que causa un daño a otro en su legítima defensa o en defensa de un tercero. El que causa un daño a otro para preservarse a sí mismo o para proteger a un tercero de un daño inminente y mucho más grave, no está obligado a reparación, sino en la medida que el juez lo estime equitativo. La referencia en cuanto a la legítima defensa respecto de las obligaciones toma en cuenta lo que sería para el caso particular, desde un punto de vista muy particular, el contexto de los hechos, el tiempo de los hechos y las condiciones en las cuales se llevaron a cabo los hechos. Por ejemplo, en el contexto es necesario estudiar el ámbito, las circunstancias que obligaron a los hechos, los elementos, y obviamente esos elementos permitirán generar los agravantes sobre lo que se está juzgando. El tiempo hace referencia a lo que son los procesos judiciales, ya que para llevar a cabo el emprendimiento de una demanda es necesario y pertinente tomar en cuenta los tiempos necesarios de caducidades de actos y de la interposición de una demanda, una posible demanda o denuncia para este caso, ¿no? En cuanto a las condiciones, las motivaciones a las cuales conllevaron a los hechos, los elementos potenciadores para los agravantes. Posteriormente, en referencia a la dificultad del cumplimiento de las obligaciones, es necesario hacer dos iconos en referencia de los principios de autonomía de la voluntad y los elementos accesorios del negocio jurídico. Para el hecho de las obligaciones condicionales, habla sobre un principio de autonomía de la voluntad en referencia de, por ejemplo, nuestro Código Civil vigente, artículo 1197, establece que la obligación es condicional cuando su existencia o resolución depende de un acontecimiento futuro e incierto. Además, el artículo 1200 establece que la condición imposible o contraria a la ley o a las buenas costumbres hace nula la obligación que depende de ella si es suspensiva y se reputa no escrita si es resolutoria. En referencia de lo que requiere mi intervención, se hace alusión sobre lo que es la excesiva onerosidad para el efecto de algunos casos. Entonces, el incumplimiento por alteración de las circunstancias o dificultad extrema y sobrevenida en el cumplimiento de una obligación en aquellos casos en que si bien no acontece imposibilidad de cumplir la misma, pesa sin serle imputable al deudor una gran dificultad en su ejecución. Para el caso que estamos refiriendo sobre la excesiva onerosidad, si por ejemplo dentro de una sentencia o dentro de un acuerdo entre las partes de sufragar unos costos por algún hecho suscitado y esos costos son extremadamente altos, se tendrá entonces el caso de que la parte demandada se le dificultaría
el hecho de poder sufragar costos, y entonces es algo que la justicia está en la obligación de sopesar y de ajustar las condiciones en referencia de esta onerosidad de costos. Finalmente, en referencia de la responsabilidad por el hecho ajeno, no solamente debe cumplir las obligaciones, o se da el caso de que las obligaciones deben ser cumplidas por la persona que ejecuta hechos o perpetra hechos que son punibles, hechos que están al margen de la ley. Y o sea, no es condición solamente que la persona que las ejecuta es la que debe hacer cumplir las obligaciones a las cuales está sujeta por el derecho, por la ley. Por referir el artículo 1190 del Código Civil, que establece que el padre, la madre y, a falta de esto, el tutor, son responsables del daño ocasionado por el hecho ilícito de los menores que habiten con ellos. Eso es un caso particular. El hecho de que tengamos la responsabilidad sobre un menor y este ejecute un hecho que se pueda considerar ilícito o punible, debe entonces recaer la responsabilidad sobre los padres. Y no solamente es este caso. Quería hacer referencia con respecto al hecho de las condiciones de interdicción, inhabilitación dentro de las personas adultas. Para el caso entonces de los tutores y los curadores, recaerán entonces las obligaciones en referencia de los hechos que puedan suscitarse a partir de la persona que está bajo las condiciones de inhabilitación o interdicción. Recordemos que estas son personas con posibles estados o patologías fuera del orden normal, o vamos a decir a razón de juicio normal, para estar ajustados a los elementos o instrumentos del derecho. Sin otro particular, espero haber sido claro y conciso con respecto a los hechos, a los temas presentados, y le doy gracias por su atención.